Durante una investigación, un detective detiene a un par de sujetos que estaban entrometiéndose con sus asuntos. Sin embargo, pronto descubre que lo que parecían ser unos civiles jugando a los héroes, en realidad son veteranos del ejército en busca de justicia. En especial, el grandulón que se enfrenta a lo que sea, incluso a una placa. Este tipo duro no es otro que Jack Reacher, un excomandante de la Policía Militar del Ejército de Estados Unidos con habilidades muy particulares. Desde que colgó las botas, ha vagado por el país sin rumbo claro. Y es que sin importar a dónde vaya, los problemas siempre acaban encontrándolo. Tras su última aventura en el pueblo rural de Margrave, donde logró desmontar una operación de falsificación ilegal con ayuda de los pocos policías honestos de la localidad, Reacher vuelve a la carretera en busca de nuevas sorpresas. Lo que no sabe es que su próximo caso será uno mucho más personal, en el que tanto su vida como las de sus antiguos compañeros estarán en grave riesgo. Si te perdiste la primera temporada, te invitamos a ver nuestro resumen de la misma en el canal y luego vuelve a este episodio. Si eres de nuestros fanáticos fieles que ya lo hizo, siéntate y ponte cómodo, porque esto se pondrá bueno. Situada 2 años después de los sucesos de Margrave, la segunda temporada comienza en algún rincón de las montañas Catskill, en el estado de Nueva York. Lo que estaba siendo una noche tranquila para la fauna local pronto se torna en un escándalo debido a un misterioso helicóptero que solo vino a una cosa. Supongo que así sacan la basura los pilotos. Cambiando de escenario, nos encontramos con Jack Reacher en una tienda de ropa en Arkansas, donde la empleada le notifica que la oferta del 50% de descuento venció hace un par de días. Simplemente no ha quitado el cartel. Sin otra opción, el hombre se dirige al cajero más cercano con la intención de cobrar su cheque de pensión, pero ninguna tarea es tan simple en su vida. En el cajero se topa con una mujer que con voz temblorosa le pide que espere. Si bien ella no se voltea, él logra ver que la han golpeado. Manteniendo las apariencias, el protagonista deduce que el auto de la esquina es de ella y alguien la está esperando. De esa forma tan sutil, el excomandante le pone fin a la pesadilla de una madre y su hijo. De vuelta en el cajero, Reacher cobra su pensión y nota algo peculiar en el recibo: un código de emergencia militar escondido entre los montos. Enseguida, él se comunica con la detective France Nigley, una antigua compañera que se declara culpable del código. Quería llamar su atención. Y con un buen motivo, pues Calvin France, otro ex miembro de su equipo, ha muerto recientemente. El protagonista palidece al escuchar su nombre, recordando que conoció a Franz cuando apenas era un soldado raso con mucho corazón. Valorando su potencial, Reacher lo seleccionó para su escuadrón especial, la Unidad de Investigaciones Especiales 110, conformado por talentosos individuos elegidos a dedo por él. Si bien al principio tenían sus diferencias, con el tiempo aprendieron a confiar uno en el otro, en especial cuando los soldados mayores trataban de hostigarlos. Durante sus encuentros, Reacher veía con orgullo lo que había construido. Los quería a todos por igual, pero no podía ocultar su interés por la hermosa Carla Dixon. En el presente, el protagonista vuela a Nueva York para reunirse con Francis, quien le cuenta que el cadáver de Franz fue encontrado en las montañas Catskill. ¿Les suena familiar? Pese a que los forenses indican que lo arrojaron de un avión, Reacher señala que fue desde un helicóptero debido a sus heridas. Les recuerdo que este tipo no es puro músculo, tiene el intelecto de un genio. Creyendo que lo de Franz no fue algo al azar, le pregunta a Francis si ha hablado con otros miembros de la unidad. Ella responde que lo ha intentado, pero ninguno le atiende el teléfono. A falta de pistas, ambos deciden interrogar a la viuda de Franz, ignorando que están siendo vigilados. La viuda de Franz no les dice nada muy revelador, más allá de que Franz desapareció días antes de su muerte sin dar explicación. Como era un investigador privado, Reacher pregunta si alguno de sus clientes era peligroso, aunque la viuda afirma que él se alejó del peligro tras el nacimiento de su hijo. Luego de indagar en la oficina de Franz,
encuentran el lugar patas arriba por la policía. Es tal el destrozo que el protagonista menciona que parece la frustración de alguien que no consiguió lo que quería. Recordando el ingenio de Franz, ambos deducen que, si hubiera tenido algo de valor, lo hubiera escondido a simple vista, en un lugar del que nadie sospecharía porque es muy obvio. Su buzón, por ejemplo. Como la oficina de correos está cerrada, deciden matar tiempo poniéndose al día sobre sus vidas. Mientras Francis presume de sus múltiples ascensos como detective, Richard admite que lo más interesante que ha hecho es ir a un partido de su equipo favorito de béisbol. Al día siguiente, en la oficina de correos, Francis distrae al recepcionista para que Richard inspeccione el buzón de Franz. ¿Quién diría que una anciana metiche le causaría problemas al grandulón? Entre la correspondencia del difunto, el dúo encuentra un pendrive cuyo contenido tendrá que esperar, ya que necesitan un adaptador. Mientras Francis se encarga de eso, el protagonista asalta a un par de dealers solo para obtener una pistola. De vuelta en su habitación de hotel, Richard y Francis descubren que alguien se ha colado. Por fortuna, solo se trata de David O'Donnell, un abogado que sirvió con ellos en la unidad 110 como el alivio cómico del grupo. Al menos uno contestó a las llamadas. Antes de ponerse al día, él les pide que no lo culpen por el desastre, pues consiguió el lugar así cuando entró. Entre los tres, deducen la contraseña del pendrive de Franz, y no van a creer cuál es. Es Richard. Franz lo admiraba como a nadie. Lo único que hay en la memoria es una serie de nombres que tienen las mismas iniciales, AM. De momento, ese es el alias del sospechoso. A falta de apoyo, el grupo se dispone a visitar a otro excompañero, Tony Swan. Como nadie responde a la puerta, no tienen otra que entrar a la fuerza, descubriendo al perro de Swan muerto por deshidratación. Alguien necesita ser John Wickiado. Sean quienes sean los responsables, su objetivo es la unidad 110. Richard, Francis, O'Donnell y todos los demás tienen una diana sobre sus cabezas. Apenas salen de la casa de Swan, el protagonista divisa un auto negro que los ha estado siguiendo desde hace rato. Así se trata a los chismosos. En esta ocasión, el chismoso es Guy Rosa, un detective de la policía de Nueva York que por alguna razón los está espiando. Ojalá pudieran saber por qué, pero Richard es de los que golpea y luego pregunta. En eso, Francis recuerda que Russo es el detective asignado al caso de Franz. Curioso. Sin embargo, como Richard se ha convertido en un fugitivo buscado por la policía, el grupo decide pasar un tiempo bajo perfil en Atlantic City, donde viven sus excompañeros Sánchez y Orozco. Lo que no esperaba era encontrarse con Dixon, ahora convertida en contadora forense en gestión de riesgos corporativos. Es por eso que no pudo atender sus llamadas, tenía que pasar desapercibida. No obstante, su actitud cambia cuando escucha de las muertes de Franz y Swan. Nadie se mete con los investigadores especiales. Al escuchar el eslogan de su unidad, Richard es transportado a sus días como investigador, cuando trabajaba codo a codo con Dixon. Ella siempre que podía le lanzaba una indirecta, aunque él la rechazaba. No por falta de ganas, sino porque tenía una responsabilidad con el equipo. En el presente, Richard le muestra a Dixon la lista de números que hallaron en el pendrive de Franz. Si bien ella es excelente encontrando patrones numéricos, no da con nada concreto en esta lista. Ya en Atlantic City se topan con la oficina de Sánchez patas arriba, tal como la de Franz. Su única pista es una foto de Sánchez con una mujer en un bar local. Una vez ahí, preguntan por la mujer de la foto y enseguida son llevados a la parte trasera. Sin embargo, la mujer, Milena, estaba trabajando como camarera, en lo que uno de sus compañeros le advierte que se vaya ahora mismo. Suerte que O'Donnell y Dixon se quedaron a vigilar la entrada. Por su parte, Richard y Francis se enfrentan a una emboscada que sale muy mal para sus agresores. En cuanto le muestran a Milena que no son una amenaza, ella les revela que la semana pasada un tipo, para nada amistoso, la pasó a visitar para preguntarle si Sánchez le dejó algún dispositivo. Pese a que Richard creía que se trataba de Russo, Milena lo describe como un sujeto con cabello y una cicatriz en su mejilla. En ese momento ella llamó a Sánchez por ayuda, pero él no respondió. Hasta el día de hoy, sigue sin dar señales de vida. La última vez que lo vio estaba en el bar con Orozco y Franz.
y parecían estar trabajando en un caso. Sumado a eso, Milena recuerda unas palabras que Sánchez le dijo antes de despedirse: 150 a 100,000 cada uno. Suena a una apuesta. Es así como el grupo termina en el Casino Neptune, donde Sánchez y Orozco trabajaban como guardias de seguridad. En cuanto a la frase críptica de Sánchez, esa cantidad de fichas corresponde a $65 millones. Según su teoría, Sánchez y Orozco estaban investigando el robo de esa cantidad de dinero por su cuenta. Con esta duda en el aire, el equipo acude al jefe de seguridad del casino, David Wright, el cual se muestra colaborador más allá de que no tenía idea de qué estaban haciendo Sánchez y Orozco. Por pura amabilidad, Wright les otorga una suite de lujo en el casino donde los investigadores se ponen al día de lo que han hecho. En eso, O'Donnell felicita a Dixon por su compromiso, algo que Richard no sabía. Ella entonces completa la historia admitiendo que pensó que su prometido le estaba siendo infiel. En vez de caer ante la tristeza, sintió un gran alivio. Su prometido era un buen hombre, pero no se imaginaba con él el resto de su vida. Aún hay esperanza para nuestro grandulón. Durante una caminata nocturna, ella se arma de valor para preguntarle por qué lo suyo nunca pudo ser. Él responde cabizbajo que no podía tener una relación con alguien del equipo. Poco sorprendida, Dixon le hace una segunda pregunta. ¿Qué harán con los sujetos que los están siguiendo desde el casino? Enseguida, los dos se escabullen en una obra de construcción en la que empiezan a jugar a las escondidas con sus enemigos. Siempre hay un jugador que se lo toma demasiado en serio. Allá arriba, el protagonista tiene un encontronazo con uno de sus perseguidores al que acaba lanzando a su muerte. Dixon no se queda atrás, peleando en tierra firme y recibiendo apoyo de Richard. Justamente, el último tipo en pie es el de la cicatriz. A través de su teléfono, el protagonista contacta a su misterioso jefe, Shane Langston, quien le advierte que se está metiendo con la gente equivocada. Richard le replica con lo mismo. En el auto del difunto, el protagonista y su compañera se topan con una tarjeta de estacionamiento de una empresa llamada New Age Technologies. ¿Próxima parada? Quizás. Pero ahora es el momento de Richard y Dixon. Ya no son parte de un equipo formal. Y él ya no es su jefe. Al amanecer, Wright los despierta con malas noticias. 2 cadáveres más fueron hallados en las montañas Catskill. Eran los de Sánchez y Orozco. Ni modo, tienen que volver a Nueva York. Días antes de estos sucesos, el jefe de seguridad de New Age Technologies, el propio Langston, se encontraba torturando a Franz con el fin de sacarle información sobre su trabajo con Sánchez y Orozco. La cuestión es que Franz nunca abrió la boca, sin importar cuánto lo golpearan. Con su paciencia colmada, Langston lo subió a un helicóptero y lo amenazó con tirarlo al vacío. Lejos de sentir terror, Franz solo se ríe. Sabía que su muerte sería vengada. Regresando al presente, el grandulón compra armas a su llegada a Nueva York y luego planifica sus próximos pasos junto a sus compañeros. Por desgracia, una patrulla aparece en su camino y les ordena que se detengan. El protagonista, como no podía ser de otra, ya sospechaba que algo así pasaría. Al rato, el detective ruso reaparece para llevarse arrestado a Richard, en lo que O'Donnell lo acompaña como su abogado. Sabiendo que ellos pueden arreglárselas por su cuenta, Francis y Dixon visitan la sede de New Age Technologies. A simple vista parece una simple empresa aeroespacial, aunque oculta terribles secretos. Ahí son atendidas por la directora de operaciones Marlo Burns, la cual identifica la tarjeta del sicario del otro día como Trevor Seropian, un hombre que vino a una entrevista de trabajo. Aprovechando que aún tiene el currículum de Seropian, Burns les entrega su dirección a las investigadoras. En la comisaría, Russo confiesa que había estado siguiendo a los exmiembros de la 110 precisamente porque fueron las últimas personas a las que Franz trató de contactar. Si se preguntan por qué Richard no atendió a su llamado, es porque no tiene teléfono. Pese a que Russo se muestra como un policía decente, el protagonista no puede evitar dudar de él. Y es que lo arrestó a espaldas de los demás oficiales. Es lo que un policía corrupto haría. Indignado por esta acusación, Russo le quita a las esposas para dejarle claro que no está arrestado. Aunque me parece que también quiere golpearlo.
Suerte que O'Donnell los tranquiliza justo a tiempo. Bajo una tregua temporal, el detective accede a darles información, revelando que encontraron el nombre de un sospechoso en la impresora de Franz. Se trata de un informe de seguridad nacional en el que señalan a un tal Azari Mahmoud como un sujeto de interés. Richer y O'Donnell no tardan en darse cuenta de que sus iniciales son A y M, coincidiendo con la lista de nombres hallada en el pendrive de Franz. ¿Quién será este AM que tantos problemas les ha causado? Cambiando de escenario, Dixon, en una conversación con Francis, acaba dando con el patrón en la lista de números. Cada cifra representa ciertos días y ciertos meses. Ahora el misterio es descubrir por qué estaban contando en este formato tan peculiar. Volviendo a la comisaría, Russo menciona que sus colegas dieron con un sospechoso con las iniciales AM, que está a punto de abordar un vuelo en Denver. Es entonces que conocemos al misterioso AM, un asesino profesional que se mueve tanto por el país como por el mundo, usando identidades falsas. Eso denota lo precavido que es, y es por ello que no tarda en detectar a varios oficiales disfrazados en el aeropuerto. Por ende, le informa a su cliente que llegará a Nueva York un poco después de lo previsto. Adivinen, su cliente es Langston. Caída la noche, Richer y compañía irrumpen en la casa de Seropian como mejor saben, provocando un escándalo. Con sus nuevas pistolas limpian el lugar en tiempo récord, neutralizando a los criminales que ahí se escondían. O'Donnell y Dixon se topan con algo de resistencia, pero nada que no puedan resolver con su ingenio. Y también brutalidad. Richer no los eligió solo porque le caían bien. En cuanto terminan, son testigos de cómo una camioneta sospechosa se aleja de la casa. El protagonista se lanza a la carrera a través de los patios del vecindario, interceptando al sospechoso con una parrillera. Sí, como escucharon. El conductor, un señor mayor, sufre de un infarto del susto, por lo que Richer no puede sacarle información más allá de su tarjeta de New Age. Cuando Russo se dirige a regañarlos por el tiroteo, el protagonista y sus compañeros lo silencian rápidamente al mostrarle que New Age está detrás de todo. No es casualidad que su directora de operaciones les haya dado la dirección de Seropian. Querían tenderles una trampa. Russo agradece la información, aunque también les exige que se comporten y que dejen de hacerse los vaqueros. Pues bien, apenas se va el detective, Richer prepara a sus compañeros para hacer cosas de vaqueros. Juntos irrumpen en la sede de New Age y se llevan todo lo que puedan antes de la llegada de la policía. Entre la evidencia hay una foto grupal del personal de New Age. Su compañero Tony Swan aparece en la foto. Esto se convierte en un tema de debate para el grupo, con O'Donnell dudando de la moralidad de Swan y Richer afirmando que seguro tuvo sus razones para trabajar en New Age. Bueno, no solo trabajaba en ese lugar, era el subdirector de seguridad, tan solo un puesto debajo de Langston. Ya que no se ponen de acuerdo respecto a Swan, cambian el foco a los otros empleados de la empresa. Son más de 1000 personas en su nómina. Tienen mucho trabajo que hacer. A su vez, Russo se ve reprendido por su jefe Marsh debido al reciente robo a New Age. Si había evidencia que le servía a la policía, pues ahora ya no tienen nada. Furioso, el teniente le exige que les ponga correas a los soldaditos de Richer, o de lo contrario buscará a alguien más apto para su rol. De vuelta con los investigadores, Francis descubre que Swan compartía correos personales con Burns, en los cuales se intercambiaban música, excepto que no era música, sino mensajes secretos. Una de esas canciones le hace recordar a Richer un proyecto de defensa llamado Little Wing. Es el contrato más jugoso en el historial de New Age. Todavía no se ha revelado al público. Aunque un senador de nombre Malcolm Lavoy prometió conseguir los votos necesarios en el Congreso para aprobar el proyecto. Mientras O'Donnell mueve sus contactos políticos, el protagonista ignora las llamadas de Russo. Cabe destacar que ese teléfono no es suyo, sino de un tipo, al que mandó con San Pedro. No pasa mucho tiempo hasta que vuelve a surgir el nombre de Swan. Incluso Francis y Dixon empiezan a dudar de él, pero Richer se niega a creer que sea corrupto. Esto le trae recuerdos de un viejo caso de la Unidad 110 cuando interceptaron un gran cargamento de droga. Durante el conteo se dieron cuenta que faltaba un paquete en su oficina. Swan, que estuvo encargado del traslado, encontró el paquete faltante debajo del asiento de su auto. ¿Un simple error? ¿O fue algo más?
Volviendo al presente, AM se presenta ante un cirujano plástico con la intención de crear una nueva identidad, no necesariamente con una cirugía, sino con la vida del cirujano que casualmente se parece a él. Bajo esta nueva identidad, AM emprende rumbo a Nueva York. Cuando por fin Richard le atiende la llamada ruso, este le reclama todo lo que tenga acerca de New Age. El protagonista se limita a comentarle que se irá a Boston. ¿Y qué hay en Boston? Pues la sinfonía. Antes de partir, Francis y Dixon visitan a Burns con la intención de presionarla. No obstante, encuentran su casa abierta y con pistas claras de que huyó junto a su hija. La cuestión es que dejó atrás un bolso con mucho dinero. Sin tiempo para resolver este misterio, el equipo se viste de gala para asistir a la Sinfonía de Boston, la misma a la que asistirá el asistente del senador Lavoie. Francis y Dixon se adelantan al evento, mientras que Richard y O'Donnell le dan vueltas a la lista de números. Resulta que sumando las cantidades, hubo un total de 2.197 resultados deseados y 1.547 no deseados. 1.297 menos 1.547 da un total de 650. ¿Recuerdan el 650 a 100.000 cada uno? Todo está conectado. Justo antes de drogarse junto a Dixon, el asistente es sorprendido por el teniente Oscar Finley, un personaje que si viste la primera temporada seguro recordarás con mucho cariño. Gracias a él, Richard y O'Donnell pueden interrogar por su cuenta al asistente sacándole información respecto al proyecto Little Wing. Según él, se trata de un software súper avanzado de misiles diseñado para que siempre alcancen su blanco. Cuando el piloto cree que se ha salvado, el misil recalcula su ruta para matarlo. El proyecto estaba guardando polvo hasta que New Age tocó la puerta, ofreciendo sus instalaciones para desarrollarlo y convertirlo en el arma letal que es ahora. Algo así tendría que pasar por demasiada burocracia para ser aprobado y es entonces donde entró Lavoie, un senador al que nunca le importó jugar acorde a las reglas. Tampoco aceptó ningún soborno. Solo le pareció que un proyecto tan avanzado sería vital para la seguridad nacional. Justo después de despedirse de Finley, Richard continúa su camino, deteniéndose a comer en un restaurante cualquiera. Nada más se estaciona. Él y sus colegas son interceptados por una pandilla de motociclistas enviados a matarlos. Pero no será hoy. En la pelea, cada uno demuestra sus mejores cualidades, acabando con sus enemigos de formas dolorosas. Con el teléfono de uno de ellos, el protagonista vuelve a contactar a Langston, quien le ofrece lo que quiera con tal de que se retire. Antes de proseguir con su plan, Richard hace una parada en casa de O'Donnell para que gestione las vacaciones de su familia. Teniendo en cuenta la gente a la que se están enfrentando, es una preocupación necesaria. Al ver que la esposa de su amigo acepta esto sin chistar, el protagonista le pregunta si ella perdió una apuesta, dado que es demasiado buena para él. Si nunca le hiciste este chiste a su amigo, no eres un buen amigo. En Denver, Francis y Dixon visitan la otra sede de New Age, haciéndose pasar por inspectoras con la intención de ver los misiles del proyecto Little Wing. Sin embargo, ahí les informan que acaban de llevarse los 650 misiles en un camión. Así es, 650. Justo ahora el camión es interceptado por un subordinado de AM que fusila sin piedad al conductor. Al abrir la parte trasera del camión, se reencuentra con otros 3 secuaces que lo estaban esperando junto a los misiles. Al mismo tiempo, Richard y O'Donnell visitan el Departamento de Seguridad Nacional en Washington, donde les informa que AM no es nada más un simple asesino, sino un traficante de armas buscado por la Interpol. Les da herramientas a los malos para que hagan cosas malas. Por lo precavido que es Amy, el protagonista deduce que él mismo se encargará de la entrega de los misiles. De vuelta en la carretera de Denver, los secuaces de Amy cambian la matrícula del camión de los misiles por otra. Su propósito era confundir a los curiosos, aunque Francis y Dixon, que estaban en busca del camión, no se dejan engañar tan fácilmente. Ante la respuesta de los criminales, no tienen otra que retroceder, pero su auto no colabora. O eso creían ellos. Si bien salen vivas de esta, el camión de los misiles se les escapó de sus manos. Al reportar a sus compañeros, les informan que, según el papeleo recibido por el capataz de la planta de Denver, el propio Swan autorizó la salida de los misiles. Eso definitivamente no ayuda a los rumores acerca de su moralidad. De nuevo,
Richard recuerda otro incidente con Swan, cuando una operación encubierta se fue al garete porque uno de los traficantes reconoció a Swan como su comprador. Lo que siguió fue un cruento tiroteo en el que Swan recibió un tiro por Richard. De ahí por qué lo defiende hasta el día de hoy. Hablando de la actualidad, el protagonista es abordado en la calle por unos enviados del senador Lavoie, quien demanda verlo en persona. La reunión tiene lugar en algún recinto del zoológico de la ciudad, uno de los pocos sitios donde el gobierno no tiene oídos ni ojos. Sabiendo lo que pasó en Margrave, Lavoie le pide a Richard que haga lo mismo en su caso. No sabía que Little Wing caería en manos equivocadas, concretamente en las de AM. Por ende, quiere resarcir su error, ofreciéndole al protagonista todo lo que sea necesario con tal de prevenir un nuevo 11 de septiembre. Mientras se piensa la oferta, Richard regresa a Nueva York para asistir al funeral de Franz. Russo también se presenta en el lugar dándole sus condolencias a la viuda y a su hijo, a quien por cierto le obsequia su tarjeta de San Jerónimo. Esa oración lo acercará más a su difunto padre. Tras este momento emotivo, Russo vuelve a ser el amargado de siempre. Esta vez no lo culpo, dado que Richard lo acusa de querer seducir a la viuda de su amigo. Russo, indignado, confiesa que perdió a su padre cuando era muy pequeño, precisamente porque él era un policía de los buenos. Regresando al caso, el oficial le revela que todos los miembros de seguridad de New Age, excepto Swan, son exdetectives de Nueva York que se jubilaron anticipadamente después de ser investigados por asuntos internos. ¡Qué conveniente! En pleno funeral, el protagonista divisa un par de tiradores que enseguida abren fuego, desatando el caos. La unidad 110 entra en juego, dividiéndose para acabar con los sicarios. Cuando uno de ellos trata de fugarse en su auto, Richard recibe la inesperada ayuda de Russo, el cual lo invita a su vehículo. Pese a sus diferencias al volante, logran detener al sicario y darle la verdad por las malas. No fue Langston quien los contrató, sino Swan. Como el sicario recibirá su pago en un edificio abandonado, Richard lo envía con una grabadora para escuchar los secretos del enemigo. El enemigo no quería ser escuchado. Tras la explosión, Russo es informado de que el auto de Marlo Burns apareció en el norte de Manhattan. Enseguida, Richard y los suyos se dirigen a revisar el auto, aunque no encuentran nada revelador. Parece que Burns lo abandonó en medio de su huida. Siguiendo esa teoría, el protagonista señala que si fuera ella, no se iría sin comer algo. Mediante las grabaciones de seguridad, ven a Burns y a su hija Jane comprando algunas cosas. En eso, Francis se fija en que la niña estaba usando su consola portátil, por lo que podrían ubicarla con su nombre de usuario. Eso es exactamente lo que encuentran en casa de Burns. Jane dejó su cuenta abierta en su consola de sobremesas. Entonces, Francis decide esperar a que la niña se conecte para hablar con ella, mientras Richard mata el tiempo con su pasatiempo favorito, Dixon. Cambiando de escenario, Russo se aparece de sorpresa en casa de su jefe y lo acusa sin tapujos de ser el topo dentro de la policía. Nadie más que él sabía de los movimientos de la unidad 110, y allá donde iban eran atacados por mercenarios de New Age. Viéndose acorralado, Marsh asume la culpa, indicando que tomó la mejor decisión para mantener las aguas tranquilas, teniendo en cuenta que si New Age se sale con la suya, habrá otro atentado terrorista sin precedentes. Russo le deja claro que tomó la decisión equivocada. Y no hay dinero en el mundo capaz de silenciarlo. Su padre murió con su moral intacta. Él tampoco será la excepción. Volviendo con el equipo, Francis le avisa a los tórtolos que ha ubicado a Jane, y con ella el escondite de Burns. Al interrogarla, esta confiesa asustada que nunca quiso tenderles una trampa, simplemente les dio la dirección enviada por su jefe, Langston. En cuanto a Swan, afirma que él ha tratado de detener los verdaderos planes de New Age. Burns precisamente lo contrató para poner orden en el departamento compuesto por exdetectives del mismo sitio. Durante su estancia en la empresa, Swan descubrió que ciertos misiles los estaban alterando con un chip especial. En total, fueron 650 misiles modificados. Lo último que Burns supo de Swan es que él iba a pedirle ayudas a unos amigos del ejército, la unidad 110. Tras la repentina desaparición de Swan, Burns fue obligada a ocultar su investigación. Langston le ofreció mucho dinero a cambio, aunque ella se ha negado a gastarlo. No lo hizo por dinero, sino para mantener a salvo a su hija.
Después de la visita de Francis y Dixon, la directora temió que la vieran como un riesgo al igual que Swan y optó por huir. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de contraatacar. Entonces, llama a Langston y le cuenta que los investigadores la están siguiendo. Langston cae en la trampa ofreciéndose a buscarla. Y solo por si acaso, el equipo deja a Jane bajo la protección de Russo. Si alguien sabe cómo lidiar con un niño asustado, es él. En una estación de buses, Burns espera la llegada de Langston mientras Richard y sus compañeros aguardan escondidos. Al mismo tiempo, Russo emprende rumbo a casa de su primo en Staten Island, donde cree que estarán más seguros. No obstante, apenas toma la carretera, es atacado por unos sicarios que no piensan darle tregua. Sin otra opción, Russo llama al protagonista para avisarle que lo han descubierto. Burns escucha esto desde su posición y se preocupa por su hija, lo que arruina su tapadera. Por fortuna, Richard la pone a salvo antes de que los matones de Langston abrieran fuego. Una vez se reencuentra con su equipo, él les da órdenes de ayudar a Russo. Él, por su parte, se quedará a terminar el trabajo. Uno a uno, el grandulón va cazando a los sicarios de New Age de forma silenciosa. Incluso los utiliza de cebo para atraer a sus compañeros. Y pensar que este actor ha expresado su deseo de ser el nuevo Batman. Langston, por desgracia, se escapa en el último segundo gracias a un helicóptero de extracción. Al final de una larga persecución por la ciudad, Russo se detiene debajo de un puente para aguantar su posición a la espera de refuerzos. La cuestión es que los refuerzos están tardando demasiado. No durará mucho más en esta situación, por lo que le indica a Jane que corra lo más lejos posible mientras él le cubre las espaldas, sin importar que eso le cueste la vida. Cuando creía haberse salvado, la niña es sorprendida por otro sicario. Pero el sorprendido fue él. Jane finalmente vuelve a los brazos de su madre. Russo, al escuchar eso, puede partir en paz. Tras el sacrificio del detective, Richard y los suyos confirman que ningún lugar cercano es seguro para Burns y su hija. Por ende, Dixon propone un apartamento en Buffalo donde solían quedarse cuando quería pasar desapercibida. Ante esto, el protagonista le menciona a Burns y a su hija que ese escondite no será para siempre. Solo tienen que esperar a que mate a unas cuantas personas más. Lo usual. El primero de esas personas es el teniente Marsh, ya que poco antes de morir, Russo les contó a los demás que su jefe era corrupto. Richard sorprende al teniente empacando sus cosas con la clara intención de huir. Me parece que se le ha hecho tarde. Asustado, Marsh asegura que no tuvo nada que ver con el asesinato de Russo. Tan solo llamó a Langston para que lo convenciera de aceptar el dinero como él. Craso error, porque conociendo a Russo, sabía que jamás aceptaría un soborno. Por ende, sabía que avisarle a Langston era condenarlo a muerte. Al quedarse sin argumentos, el teniente intenta escabullirse, pero el protagonista lo atrapa entre la espada y la pared. Bueno, el escritorio. A cambio de que le perdone la vida, Marsh se ofrece a revelarle una pista que puede llevarlo a Langston. Luego de que el protagonista accede, el teniente le asegura que Grant, uno de los sicarios de anoche, sobrevivió al asalto y se encuentra ahora en el hospital. En cuanto Richard baja la guardia, Marsh intenta tomar su arma aunque el grandulón es más veloz. Conste que iba a cumplir con su palabra. Por otro lado, Dixon y O'Donnell se encargan de enviar a Burns y a su hija a Buffalo. En eso, O'Donnell lidia con los nervios de la niña, tranquilizándola con su amor paterno. Tras la despedida, Dixon le comenta a su compañero que puede retirarse si lo desea, pues tiene mucho más que perder que los demás. Por supuesto que él rechaza la oferta. Disfrazados como enfermeros, Richard y Francis se cuelan en la habitación del malherido Grant, a quien prometen rematar si no les dice lo que quieren. Como él se hace el desentendido, el protagonista amenaza con reventarle su globo en la vejiga llenándolo de aire. Asustado, Grant confiesa que Langston tiene estipulada una reunión con AM dentro de poco para venderle los misiles. Pese a que el sicario habla, el protagonista le produce una embolia en venganza de Russo. A la salida del hospital, los investigadores se cruzan con otro asesino que tenía precisamente la tarea de asesinar a Grant. Ellos lo persiguen hasta una zona solitaria donde el sicario trata de tomarlos desprevenidos. Francis es la primera en encontrárselo, en lo que él la amenaza con una sierra eléctrica.
Suerte que Richard la desconecta a tiempo. Juntos, le dan una paliza al asesino y este cae justo encima de la sierra. Se suponen que debían interrogarlo, pero al menos consiguen su teléfono. Mediante el mismo, el protagonista contacta a Langston jactándose de que acabó con otro de sus hombres. El criminal, muy tranquilo, le responde que no debería pasarse de presumido, ya que tiene a 2 de los suyos. Con sus contactos en la policía, logró ubicar a Dixon y a O'Donnell. Con ellos en su poder, Langston le pide a Richard que tanto él como su compañera se presenten en New Age para rendirse. El hombre accede a medias afirmando que estará ahí, pero que Francis murió en el enfrentamiento contra el último sicario. Como parte de su plan, Richard llama a la Boy y le pide respaldo de su seguridad privada, compuesta por antiguos SEALs y Rangers. Eso bastará. Caída la noche, los investigadores le echan un vistazo desde lejos a las instalaciones de New Age. Lo que más le llama la atención a Richard es que la cerca está electrificada. Sea cual sea su idea, que se vaya apresurando dado que sus amigos están siendo torturados sin piedad. No muy lejos, AM recibe el cargamento de misiles, tras lo cual solicita al ingeniero de New Age que fabrica los chips de Little Wing. Mientras Francis lo espera afuera, el protagonista se presenta en su reunión con Langston, entrando directamente a la boca del lobo. Durante su cautiverio, Langston reconoce que los videos de vigilancia no le hacen justicia a su tamaño. Hará un gran agujero cuando caiga del helicóptero. Dicho eso, los mercenarios le ordenan al grandulón que se suba a una camilla como sus compañeros. Él se niega. A golpes, naturalmente. Langston detiene la pelea con una pistola en manos, aunque Richard le advierte que si lo mata, no podrá saber dónde se esconde su último cabo suelto, Francis. Al ser informado de que el cadáver de ella no está en la morgue, Langston no tiene otra que creer en las palabras del protagonista, aunque puede seguir castigando a sus amigos. En el exterior, Francis acaba con un par de guardias con un rifle de francotirador. De esa forma, limpia el camino para el equipo de seguridad enviado por la Boy. Mientras golpea a Richard, Langston se queja de que tenía un plan perfecto de jubilación hasta la llegada de Swann, quien se negó a ser parte del complot. Por tanto, Langston ordenó su asesinato y las partes de su cuerpo recolectadas se usaron como evidencia de ADN para inculparlo de todo. Tampoco necesitaban gran cosa, solo su ojo para los escáneres de iris y su dedo para las huellas dactilares. Luego de matarlo, desvalijaron su hogar con tal de que pareciera que había huido con el dinero, dejando atrás a su perro. A la llegada de los guardias de la Boy, Francis también se percata de que O'Donnell y Dixon están siendo llevados a un helicóptero. Mala señal. Langston ya se había dado cuenta que Richard solo quiere quitarle tiempo y no piensa darle ese placer. Por fortuna, el protagonista siempre tiene un plan B, esta vez en la forma de un clavo escondido en su suela. Con el mismo, empieza a forzar sus esposas de manera discreta. Mientras que Francis distrae al portero de las instalaciones, los guardias de la Boy cortan el servicio eléctrico. Y ahora sí comienza lo bueno. Los guardias entran con todo, acabando con los secuaces de Langston a punta de plomo. Richard, que se había liberado de sus esposas, también se ensucia bastante las manos. Al ver cómo su plan se retuerce, Langston opta por la retirada en el helicóptero. Con Francis cubriendo sus espaldas, el protagonista logra llegar hasta el helicóptero y aferrarse al mismo en pleno despegue. Cuando Langston se dispone a lanzar a Dixon, Richard lo toma por sorpresa y forcejea con él por la pistola. Una bala perdida acaba justo en el pecho del piloto, así que el helicóptero comienza a tambalearse bruscamente. Richard puede sostener a Dixon o pelear contra Langston, pero no las dos cosas. Por ende, no tiene otra que seguir sosteniendo la camilla de su compañera mientras que Langston lo castiga a patadas. Suerte que ella contara con una navaja. Con la situación ahora a su favor, Dixon se encarga de mantener estable al piloto, al tiempo que Richard se desquita con Langston, quien desesperado le advierte que si lo mata, no podrá saber el paradero de AM, tal como le había prometido. Mediante el piloto, el protagonista y sus colegas llegan a la casa del ingeniero de New Age antes que AM. Con el traficante a su merced, la unidad 110 pregunta por los terroristas a los que le venderá los misiles. Claro, AM es un profesional, por lo que jamás vendería a sus clientes.
Los investigadores contaban con eso. En cuanto al piloto y al ingeniero, la unidad 110 les permite que se vayan en helicóptero, dado que solo eran pobres peones de Langston. Recuerden, nada de cabos sueltos. Hablando del tema, los guardias de la Void de pronto encañonan a la unidad 110, mencionando que al senador no le gustan los cabos sueltos. Richard, que no tiene ni un pelo de tonto, ya había alertado a los agentes de seguridad nacional al respecto. Gracias a esto, el equipo de la Void es arrestado al igual que él en su oficina. Al final, el contacto de seguridad nacional del protagonista le pregunta por el dinero. Repletos de sangre y moretones, los investigadores especiales se dirigen a desayunar y a recargar energías en un restaurante. En eso discuten sobre lo que deberían hacer con su botín. Un maletín con 65 millones de dólares. Milena, la viuda de Franz, el hermano de Russo, y todos los familiares de los miembros fallecidos de la unidad 110 reciben una buena parte del dinero. Hasta la veterinaria que atendía al perro de Swan es recompensada. En cuanto a Richard y sus colegas, estos acuerdan gastar su dinero en inversiones sensatas. Francis lo dedicará a su padre enfermo, O'Donnell a la educación de sus hijas y Dixon abrirá una empresa. Finalmente, Richard se comprará un cepillo de dientes. Con un brindis por los caídos, la unidad 110 vuelve a separarse, no sin antes tomarse una foto para el recuerdo. Con un último beso y... ¿algo más? Tras eso, el protagonista se dispone a disfrutar de su recién comprada tarjeta para viajes en autobús por un año entero. Francis, con mucho sentimiento, le recuerda que no tienen por qué verse solo cuando los están tratando de matar. En otras palabras, que por favor no pierda el contacto. Al abordar un bus, Richard llama la atención de un anciano que le pregunta de dónde es. El hombre responde que proviene de esta ciudad y que estaba visitando a su familia. En cuanto a su próximo destino, bueno, no tiene ni idea. Y con este tremendo final, la segunda temporada de Richard llega a su fin. Por fortuna, no tendremos que esperar demasiado para la tercera, ya que se estrena en febrero de este año. No sin antes contar que una cuarta temporada está confirmada. Tenemos grandulón para rato. Durante la espera, qué mejor que otra serie sobre buenos y malos. Solo que en esta ocasión, la vemos desde el punto de vista del malo.